Hoy vamos a Mateo capítulo 24. Leamos el versículo 14 solamente. Mateo 24, 14. Dice Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin, una palabra que a muchos atemoriza o nos atemoriza, pero que al mismo tiempo no debería serlo. No solo en nuestro idioma, en muchos idiomas, si no recuerdo mal, incluso el griego, que es el original del Nuevo Testamento, también la palabra fin se utiliza no solo con el sentido de llegar hasta el final de una etapa o de una situación o de una circunstancia o de un acontecimiento, sino también fin se puede utilizar con el sentido de propósito, objetivo. El fin nuestro sería como propósito, como objetivo. Y si nosotros empezamos a manejar eso, empezaríamos a perder un poquito más el temor a que las etapas, las circunstancias, las condiciones en las que estamos, en las que vivimos, terminen. Porque realmente estaríamos cumpliendo un ciclo, estaríamos cumpliendo un objetivo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo habló del fin varias veces, pero aquí especialmente desde el capítulo 21 hasta el final de Mateo, entramos en la semana final de la vida de Cristo. Tengamos muy en cuenta eso, porque hasta la semana pasada llegamos al capítulo 20, y aunque en el capítulo 20 él menciona el fin del siglo, o el fin de esta era, realmente su vida terrenal llega hasta el fin, y precisamente llega hasta el fin en esta semana, desde el capítulo 21 en adelante, y se recrudece entonces, como cualquiera de nosotros, cuando queremos, antes de terminar un tiempo, una temporada, cumplir con todo lo que teníamos que hacer, se recrudece entonces o se agudiza el énfasis que Cristo hace en su obra redentora, porque está a unos días de morir por nosotros en la cruz. Y como se recrudece o se enfatiza o se agudiza el tema de su obra redentora, también se recrudece, se enfatiza y se agudiza la confrontación con los opositores de Cristo. Está llegando a su vida final o al final de su vida terrenal y ministerio terrenal, y qué mejor precisamente que hable durante esto del final de los tiempos. De hecho, lo habla porque si ustedes miran conmigo en el capítulo 24, que es lo que muchos consideran el último gran discurso registrado por Mateo, el último gran discurso de Cristo, que no solo involucraría el capítulo 24, sino también el 25, en el capítulo 24, versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo a él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Va a terminar esto. Sabemos hoy que este templo fue derribado aproximadamente 40 años después, pero Cristo dijo: esto va a acabar. Y el versículo 3 nos dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ellos ligaron la destrucción del templo con la venida de Cristo o su regreso, y con el final de la era o de este mundo que conocemos. Y de hecho, los discursos de este discurso de Cristo en los textos paralelos, Mateo 13, Lucas 21, nos dan otros detalles. Por ejemplo, en Marcos nos dice que no solamente estaban en el monte de los olivos, sino que desde el monte de los olivos estaban viendo al templo. Que se puede hacer, se puede tener la vista panorámica. Era una de las maravillas del mundo antiguo. El templo de Israel era demasiado hermoso, había durado décadas remodelándolo y reconstruyéndolo y mejorándolo y perfeccionándolo el gobierno romano a través de Herodes y sus descendientes. Era demasiado hermoso y para ellos era el centro de su
de su culto, de su vida social, de su vida religiosa, de su vida como pueblo, porque habían regresado a la tierra de Israel muchos años antes, después de haber estado exiliados y haber quedado sin templo y se había reconstruido. Para ellos que el templo se acabara era el fin del mundo. Y curiosamente, cuando empieza la semana final de la vida de Cristo, en el capítulo 21, Cristo entra y cuando le manda a los discípulos que acomoden las cosas para que él pueda pasar la Pascua, está en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un lugar estratégico del Señor para enseñar a sus discípulos. Y ahora desde el Monte de los Olivos les enseña sobre el final de los tiempos. Pero principalmente debemos entender que aunque enseñe sobre el final de los tiempos, no está enseñando que ya no hay sentido de vivir, como la mayoría del mundo piensa. Saben ustedes que la mayoría de personas hoy están muy temerosas con todo lo que está pasando en nuestra tierra en esta época, con todo lo que se está expandiendo en cuanto a las noticias, en cuanto a virosis, en cuanto a pandemias, la presente, la futura y todo lo demás, porque precisamente piensan que cuando se termine su vida se acabó todo. Entonces, si se acaba la vida y se acaba todo, pierde sentido, propósito la existencia, entonces vivamos y hagamos lo que queramos. ¿Y para qué me esfuerzo tanto? ¿Y para qué vivo tan bien? En el sentido espiritual o moral, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué? Y por eso muchas personas que no encuentran sentido, curiosamente huyéndole al fin, hasta terminan por no encontrarle el sentido, huyéndole al fin de sus vidas, terminan dándole fin a sus vidas, terminan muertos en vida, sin sentido, sin propósito, desorientados, desconsolados, y algunos hasta se suicidan, lamentablemente. ¿Por qué? Porque curiosamente, temiéndole tanto al fin, aceleran su fin, porque no entienden que hay un propósito detrás de todo esto. Cuando Pedro cita, por ejemplo, el nuevo mundo que ha de venir, habla del mundo antiguo, antes de Noé, habla del mundo que estaban viviendo ellos y que seguimos viviendo, y habla del mundo por venir. En una de sus cartas el apóstol Pedro, dándonos a entender que lo que hoy vivimos nosotros no es como fue antes de Noé. Después del diluvio todo cambió, pero fue un comienzo nuevo. Y después de lo que estamos viviendo ahora, todo cambiará. De hecho, la Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva, una unificación de lo que es el cielo y la tierra, la comunión con Dios plena y mejorada de como la tuvo Dios con la humanidad en el jardín del Edén, con Adán y con Eva. Entonces, si así es, ¿cuál es el temor? El temor es que no queremos que lo que tenemos ahora se nos termine. Y Cristo no quiso, porque eso es lo que pasa con nosotros, como no queremos que termine, dígame cuándo termina. Cristo no quiso saciar la curiosidad sobre el fin del mundo de los discípulos. En su último discurso lo que hizo fue enfocarse en extender su reino hasta que llegue el fin. Entonces veamos hoy el fin del mundo, o más bien el fin y el reino de los cielos. Ellos le llaman el fin de los siglos, que sería el fin de la era o de este sistema de cosas como la conocemos. Y vemos tres cosas hoy. Primero, los eventos catastróficos no aseguran que ya es el fin. Segundo, las persecuciones a cristianos permanecerán hasta el fin. Y tercero, la predicación del Evangelio va a dar testimonio de Cristo hasta el fin. El fin nos recuerda esas tres cosas. La primera, los eventos catastróficos no nos aseguran que ya es el fin. Vamos a devolvernos, o más bien continuar, porque vamos en el versículo 3, unos versículos. En el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Y en la respuesta de Cristo entonces nos percatamos que ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Versículo 3, y Él les contesta para recortar todo esto en los versículos. Versículo 6, aún no es el fin. ¿Ustedes temen que el templo caiga? ¿Ustedes temen que este sistema o esta forma en que ustedes viven termine? Pero
puede que el templo caiga y termine, porque él lo acababa de profetizar y de hecho así iba a suceder. Y sucedió por medio de una guerra, que es algo que cita ahí en el versículo 6, guerras y rumores de guerras. La invasión de los romanos en el año 70, después de mucho tiempo de tener sitiada Jerusalén. Mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho pánico, mucha hambre, mucha angustia, muchos muertos. Pero aún no era el fin. Dice él, aún no es el fin. La tendencia natural de nosotros, los seres humanos, es que cuando pase algo demasiado catastrófico, es porque ya esto se acabó. Y nos damos cuenta que Cristo lo que está tratando de hacer aquí en el discurso, en el último gran discurso que registra Mateo, no es decirles cuándo va a venir, porque al final les dice la hora ni el día nadie la sabe, sino mi Padre que está en los cielos. No la saben ni los ángeles, nadie la sabe. Y ustedes no la van a saber. Lo que les está queriendo decir es, yo no solamente no les doy fechas, sino que no piensen que ya es el fin. Hay muchas cosas que tienen que suceder. Catastróficas. Pero ante eso Cristo no les dice, miren cómo calculan la fecha. Porque uno tiene el pensamiento de que entre uno más rápido sepa la fecha en que va a acontecer algo, más va a aprovechar el tiempo. No necesariamente, porque puede que se estrese tanto que termine desperdiciando más el tiempo pensando en que ya va a llegar la fecha. Yo conocí una persona que cuando en Cúcuta predicó en un culto de jóvenes, había sido contagiado de VIH y le habían puesto fecha para su vida aproximada. Y aún sin embargo ya llevaba 10 años de su vida sin haber muerto. Pero había tenido tantos problemas y tantas dificultades por saber una posible fecha o por saber que iba a morir pronto. Primeramente él en su corazón, segundo en su entorno. En ese tiempo había mucha discriminación con respecto a los enfermos del SIDA o enfermos de VIH porque todavía no tenía el síndrome, y luego en las circunstancias que vivía también. Su vida cambió porque sabía que pronto moriría. Como si supiéramos, como si saber cuándo nos vamos a morir nos va a dar la sabiduría para aprovechar realmente la vida. No, el Señor les está diciendo, enfóquense en lo que tienen que hacer antes del fin y no piensen, ¿cuándo va a llegar el fin? ¿Cuándo va a llegar el fin? ¿Qué tienen que hacer? Primero, como van a aprovechar todas esas circunstancias catastróficas, porque el ser humano tiende a pensar que ya es el fin y empieza a correr para todos lados a ver quién lo ayuda, primero, no se dejen engañar. No se dejen engañar. El versículo 4 nos dice que nadie os engañe, y el versículo 5 nos habla de que muchos engañarán como diciendo yo soy el Cristo. Algunos dicen que como esto, y cuando lo leemos todo el capítulo nos damos cuenta, también apunta a la destrucción que vendría del templo, que era lo que ellos primero preguntaron, y Cristo no discrimina dónde estoy hablando de lo uno y de lo otro, pero se puede ir entresacando. Algunos dicen que puede ser que él estuviera hablando de que el Mesías en el hebreo, o Cristo en el griego, que llegara a decir yo soy Cristo, yo soy el Mesías, tal vez pudieran ser algunos que más bien los alentaran a rebelarse como pueblo judío, porque ellos esperaban un Mesías que fuera político y que les llevara a la guerra y que los liberara del pueblo romano o del imperio romano. Entonces le dicen no les pongan cuidado, no les pongan atención, porque lo que van a acelerar es su destrucción. No les pongan atención, diciendo yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo vine a liberarlos de la esclavitud a los romanos. Pero también eso apunta a todas las generaciones cuando sufrimos dificultades, buscando salvación, buscando sentido de vida, por el afán de que pensamos que ya se nos va a acabar la existencia, ponemos atención a cualquiera que nos ofrece salvación. Hoy en día hay personas que se proclaman a sí mismos como Cristo. Por lo menos aquí en Latinoamérica hay un movimiento en que un hombre se llamó primero que era Pablo, luego que se llamó que era Dios, y luego ahora al último dijo que era primero que era Pablo, luego que era Cristo, luego que era Dios. Y al final cuando murió, como no resucitó, entonces, como había prometido, entonces la esposa o una de las esposas a propósito, ahora se proclama como diosa o la diosa. Y hay gente que los sigue y les ofrecen sentido de vida y gozo en esta vida, y les ofrecen que van a tener no solamente propósito, sentido, sino que van a prosperar en esta vida, porque eso es lo que buscan mucho, disfrutar más acá, por el afán que se da cuando supuestamente necesito propósito porque ya se va a acabar mi existencia y no tiene sentido. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que googleamos o buscamos en internet o con lo que buscamos en Facebook, YouTube y todo lo demás, porque por lo menos en los sitios de YouTube hay películas que dicen películas cristianas completas,
y hay unas terriblemente engañosas. Y citan la Biblia y abren la Biblia. Perdón, no tengo nada contra los orientales, ni mucho menos contra Japón, China y todo lo demás. De hecho, conocí en estos días a alguien que se congrega en una iglesia aquí en Bucaramanga, en donde predominantemente había personas de esos países, cristianos genuinos, pero como tienen mucha gente, lógicamente salen muchos movimientos filosóficos y religiosos, y desde allí por lo menos he visto uno que pone películas que dice que son cristianas, citan algo de la Biblia y pegan una enredada que usted no se dio cuenta a qué hora le están hablando del Cristo viviente que viene al fin de los tiempos, algo así, y supuestamente es una persona que ya está acá y que los lidera a ellos, pero nunca lo pasan por internet, nunca lo muestran en una película y hablan de él porque él es el Cristo que está ahora. Y vayámonos más cerquita con los líderes religiosos que se autoproclaman como apóstoles, como sucesores de Dios, que se llaman autoungidos o que se llaman a sí mismos como pequeños Cristos, y que aunque no directamente digan yo soy el Salvador y pagué por sus pecados, le están robando la gloria al Señor y haciendo que nuestra atención se vaya hacia ellos para encontrar sentido y propósito en esta vida y no encontrarlo en Cristo y en su obra redentora. Que no nos engañen. Cuidado, porque por el afán en este tiempo, incluyendo los creyentes, que yo no me quiero morir, que el coronavirus, que esto, que aquello, no empecemos a mirar a cualquier lado y a meternos en cualquier clase de doctrinas que no sea bíblica y que no sea la verdaderamente centrada en Cristo, en su palabra, el Cristo de la Biblia y de los evangelios. Primero, no dejarnos engañar, pero segundo, no se dejen llenar de miedo. La palabra ahí cuando dice no os turbéis en el versículo 6 es, algunos dicen que podría ser no griten, algunos hablan de que ese término también significa tumulto, entonces es llenarse de pánico o llenarse de miedo, como cuando la gente está tan llena de miedo que grita, algunos hasta se paralizan, pero se vuelve una catástrofe mayor cuando la gente entra en pánico y empieza a correr asustada. Por eso cuando hay un terremoto y todo lo demás se ponen sitios específicos, lugares donde encontrarse, mecanismos de salida, de emergencia, un orden para hacerlo, porque las personas tendemos, cuando todo se está cayendo y se está destruyendo, a salir corriendo y a destruirnos más. Hace muchos años, cuando yo estaba pequeño, en el 6º grado, pensamos que se había llegado un terremoto y que se caía el colegio donde estábamos, que tenía 3 o 4 pisos. Porque escuchamos un ruido muy grande y luego un estremecimiento muy fuerte, y todos salieron corriendo a botarse no solamente por la puerta, sino por la ventana. Y el profesor que estaba hablando y nos estaba diciendo a los alumnos que no fuéramos groseros ni utilizáramos palabras soeces, tan pronto sintió todo eso, lanzó una grosería para que todos corrieran. Y todos corrieron y yo me tropecé con un pupitre y me pegaron en la cabeza y ahí me dejaron medio groggy durante un buen rato. Ya cuando salí, gracias a Dios, no era una catástrofe porque yo fui entre los últimos que salí. Sencillamente se había humedecido tanto por una filtración de un tanque sobre la azotea del último piso, y una construcción ya antigua, que la pared del piso debajo del tanque se vino abajo y se cayó hacia el lado de la calle, no hacia el lado del interior del colegio, del patio del colegio. Y eso sonó como un estruendo. De hecho, yo escuché un carro que frenaba tal vez cuando vio la pared caer. Yo pensé que el carro se había estrellado contra nosotros. Pero tendemos a hacernos más daño, con todo esto ilustro, cuando entramos en pánico y corremos asustados. O algunos se paralizan y dice, ¿por qué no tenemos que hacerlo? ¿No dejarnos llenar de miedo? Mire conmigo el versículo 7 y 8. Esto se entreteje, vuelve y toca los temas y vuelve y los pone, a veces los continúa de forma independiente, a veces los vuelve a tocar. Pero para mi concepto, en este caso en Mateo, aquí el autor está narrando el discurso de Cristo, entrelazando las calamidades con las calamidades de falsos cristos y todo lo demás, con las calamidades en cuanto a las guerras, a nación contra nación y pestes, porque dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Fíjese, aunque todavía, primero, ustedes me están preguntando si ya es el fin, y yo les digo, aún no es el fin, y apenas es el principio. Aún no es el fin, y apenas es principio de dolores. No se llenen de miedo porque apenas está comenzando esto. De hecho, lo que les aconteció a ellos 40 años después
Sabemos hoy en día que era apenas el principio de la era que le llaman muchos era cristiana, o la era de la difusión del evangelio desde que Cristo vino hasta que Él regrese. Y ya llevamos 2000 años. Y en el camino, ¿cuántas guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos se han dado en diferentes lugares? Muchos. Y alguien puede decir, pero es que ahora hay más. Pudiera ser, pero también ahora se documenta más, porque tenemos la mayor capacidad para saber dónde está sucediendo cada cosa. Y también pudiera ser porque hay registros históricos de que hubo tiempos en que hubo más, o por lo menos hubo más en determinados sectores. Entonces aquí lo que el Señor está diciendo es, ojo, porque así como cuando una mujer, porque está sacando la figura del parto, que está apenas empezando a sufrir los dolores, no puede entrar en pánico, ni puede salir corriendo porque se puede caer y se le puede morir el bebé, así como no se puede desesperar, sino que tiene que pasar el proceso hasta que termine y llegue el momento del parto. Cuando comienzan los dolores, apenas están comenzando los dolores. Lo que pasa es que el parto está largo, y está tan largo como Dios designe, pero apenas es el principio y no podemos adelantarnos. Pensemos, todavía no es el fin, pero sí ya tenemos esto que apunta hacia el fin. Ojo, eso no quiere decir que los predicadores que utilicen estos textos para hablarnos de que un día Cristo regresará no lo estén haciendo bien. Sí está bien, porque esto apunta a los dolores más tremendos y finales, que serán los dolores cuando Cristo regrese, más tremendos de la humanidad, en grandes catástrofes, pero sobre todo el dolor más tremendo, que es vivir sin Cristo por la eternidad en el infierno. Entonces está bien que utilicemos las catástrofes de ahora para decir, mire, esto es consecuencia del pecado, porque así lo muestra la Biblia de la humanidad, aunque no sea por el pecado nuestro individual, y apunta a una perdición eterna. Dios nos está hablando a través de las catástrofes para que no nos dejemos llevar al infierno por nuestros propios pecados, sino que nos arrepintamos y nos convirtamos a Cristo. Sí, pero no entremos en pánico. Mucho menos nosotros que sabemos cómo es el fin. Y se lo resumo así, como dijo un predicador cuando le preguntaron, un hombre de Dios, lo escuché de un predicador cuando otro le preguntó que si entendía Apocalipsis, y él le dijo sí. Y él le dijo, ¿y en qué consiste? Bueno, que al final nosotros ganamos. Ese es el resumen. Al final Cristo vence. Ya venció en la cruz y al final nosotros estaremos con Él en la eternidad. Ese es el resumen. Entonces no tendríamos por qué nosotros entrar en pánico. Entendemos que luchamos contra nuestro deseo natural de correr, de gritar, de gemir, pero aún en tiempos como este no podemos nosotros entrar en pánico. Los eventos catastróficos van a seguir porque aún no es el fin. Las persecuciones a cristianos van a permanecer hasta el fin. Versículos 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y cuando dice entonces, quiere decir que va ligado a este tiempo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire que este falso profeta está ligado con los falsos cristos, se entrelazan los temas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí nos está hablando entonces de lo que sufrirá la iglesia externamente por persecución hasta la muerte, e internamente por falsos profetas, engañadores y personas que la palabra amor que aparece ahí es la que se utiliza en todo el Nuevo Testamento sobre el amor cristiano especialmente. El amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, se va a enfriar. O sea, vamos a ver personas que supuestamente son creyentes, que no viven como creyentes, que no aman como creyentes, y que al contrario terminan odiando, aborreciendo, siendo egoístas como cualquier persona del mundo. Y algunos incluso yendo en contra de Cristo, que proclamaron a Cristo, que vivieron supuestamente para Cristo. Eso se va a dar. Desde fuera, persecuciones hasta el punto de matar a los creyentes. Desde dentro, falsos profetas, falsas doctrinas, enfriamiento del amor y del testimonio. Y ahí nos está avisando el Señor. Pero dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí no, como algunos quieren entrar en debate, nos está diciendo que por uno perseverar se gana la salvación. Porque eso estaría en discordancia con otros textos del mismo Mateo y del resto del Nuevo Testamento. Pero tampoco nos está diciendo que cuando uno no persevera pierde la salvación, como si uno la pudiera perder automáticamente. Aquí nos está diciendo más bien, y unámoslo con un texto como el de Filipenses capítulo 2, donde dice que Dios es el que pone el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Que Él es el que nos salva, prima su soberana salvación sobre nuestras vidas, porque Él nos salva a nosotros, pero al mismo tiempo transforma nuestro corazón, y es a través de nosotros que nos dirige en esa salvación. Él nos preserva para que nosotros perseveremos. Él nos protege para alentarnos y que nosotros voluntariamente, porque no Él es el que persevera,
Nosotros somos los que perseveramos, pero Él nos preserva para que nosotros perseveremos hasta el fin. Y aunque Lucas lo cita de una forma diferente, Lucas lo cita en el capítulo 21, versículo 19, como con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Está diciendo paciencia para mostrarnos aquí que la palabra perseverancia significa resistir, aguantar hasta el fin. Aguantar. No se deje llevar, no se deje engañar, no entre en pánico, aguante. Aguante. El mandato es a prevalecer con paciencia. ¿Cómo? Citemos 4 palabras que aparecen en el capítulo 24 al final, saltándonos las recomendaciones prácticas que Cristo les da para cuando ellos estuvieran recibiendo lo que iban a vivir en el año 70 como catástrofe, que no fueran a los montes, si estaban en los montes no vinieran del monte, que si estaban, ya habían salido de la casa que no se regresaran y cosas por el estilo. Saltándonos esa parte, nos enseña a nosotros para todos los tiempos a estar, primero, vigilantes, segundo, preparados, y tercero, siendo fieles y prudentes. Mateo capítulo 24, versículo 42. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esa es la conclusión, luego de decirnos que como en los días de Noé, y luego de decirnos que como cuando un ladrón viene a una casa. La gente no sabía a qué hora, Noé decía y decía, y la gente decía, eso no, Dios no viene, o no va a venir ningún juicio de Dios, y vino. A la hora que ellos no se esperaban, cuando más confiados estaban. Y así como cuando un padre de familia, lo que dice ahí, está confiado, el ladrón viene a la hora que el padre de familia no se da cuenta o no espera. Donde menos espere, entonces el versículo 42 nos dice claramente el Señor, velad, que significa vigilen, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces tenemos que estar con un garrote esperando a ver a qué horas entra el ladrón para poderle... No lo vamos a violentar, pero sí vamos a estar pendientes. Claro. Yo recuerdo que cuando, creo que fue este texto el que citó una vez le decían el loco vitrina, lo llevamos a predicar a Cúcuta a un, no estoy de acuerdo con todas las posturas teológicas de él, pero para mi concepto era un hombre de Dios. Lo llevamos a predicar una campaña evangelística en un barrio en Cúcuta, porque el hombre había salido de la calle, era un indigente completo y vivía totalmente lleno de sus propias heces fecales. Y un día en una campaña él escuchó, y eso dice él fue como si le echaran un baño pero en la cabeza, cayó en cuenta cómo estaba y se convirtió. La obra sobrenatural del Señor. Claro, tuvo que pasar por un proceso de santificación, pero fue como si lo hubieran despertado de un sueño de muchos años. Y se dio cuenta por qué le decían, por ejemplo, el loco vitrina cuando preguntó. Porque cuando llegaba, como olía tan feo a los sitios, y eran almacenes y no lo dejaban entrar, entonces él agarraba piedras y partía las vitrinas por el olor que tenía. Pero él cuando estaba predicando decía, yo aprendí en el mundo, antes de hacer todo eso, cuando estaba bien perdido en el mundo y con delincuentes y todo lo demás, que hay una hora en la noche, en la madrugada, donde usted llega que nadie se da cuenta, dijo él. Y estaba predicando detrás de un puesto de policía en ese lugar, en una cancha abierta, y los policías pendientes. Y los ladrones, porque era un barrio difícil, estaban más pendientes todavía. Hay una hora en que nadie se da cuenta que uno entra. A veces hasta le pintamos con aerosol las barrigas a los perros porque están así, con las paticas abiertas los perritos y ni cuenta se dan que uno entró. Hay momentos en que nos agarra el sueño profundo y él decía que había una hora y alguno por allá, si no recuerdo mal, preguntó ¿a qué horas? Entonces recordando que estaba frente al entorno en que estaba y queriendo orientarlos en la palabra, le dijo no, eso no lo voy a decir. Y más que ahí estaban los agentes de la policía. Pero el asunto es que, aunque no haya una hora específica, sí hay para todos nosotros un tiempo en nuestro dormir en que estamos más profundos. Y el Señor dice, no nos quedemos profundos, no en el sueño, hay que dormir, pero no nos quedemos profundamente dormidos en este mundo, acostumbrados a este mundo, de tal forma que nos sumerjamos tanto en las cosas de este mundo que nos olvidemos que el Señor viene. Tenemos que estar vigilantes, porque Él regresa. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces hay que estar vigilantes, hay que estar preparados. Versículo 44. Versículo 45 en adelante nos enseña a través de este simbolismo, esta parábola corta, que debemos ser fieles y prudentes. Y se nos dice cómo estar preparados y vigilantes. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente,
al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Ligando esto con las falsas doctrinas, los falsos profetas y los falsos cristos, hay una denominación completa religiosa, yo la conozco aquí en Colombia, que a su líder dicen que es el siervo fiel. Y aquí está hablando del creyente, no de un apóstol, de un líder de una denominación. El creyente es un siervo fiel y prudente, que está como el siervo de la época, el esclavo de la época, que el amo deja, está haciendo lo que tiene que hacer en su casa, en la casa del amo, dándole alimento a tiempo a los de la casa, haciendo lo que tiene que hacer. No se quedó dormido y está preparado como haciendo lo que tiene que hacer. No nos preparamos así pendientes, como les dije hace un rato, por tomar el pelo, como el padre de familia con el bate en la mano para ver cuándo llega el ladrón. No, él lo que está diciendo, no vivan tan pendientes del momento, vivan pendientes de hacer lo que tienen que hacer. Esa es la forma de ser vigilantes y estar preparados. No ir buscando la fecha, no ir pendientes del momento, sino ir pendientes de hacer lo que tienen que hacer hasta que llegue ese momento. Que nos agarre el Señor haciendo lo que debemos hacer. Porque si llegara el amo de esa familia, de ese siervo, a esa casa que está diciendo Cristo, no lo catalogaría como fiel y prudente si cuando llega le dice, ¿qué está haciendo? Y él le dice, aquí es la puerta esperando a que usted llegue. Y el alimento para mi casa, para los de mi familia, para los demás siervos y para todas las cosas. No se les ha dado pensando que usted ya iba a llegar. Y llevo aquí 2 semanas esperando en la puerta que usted llegue. No. Ser vigilantes, estar preparados, es ser fieles haciendo prudentemente o con sabiduría lo que el Señor nos mandó a hacer. No pendientes de la fecha ni de la hora. Bienaventurado aquel siervo, versículo 46, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Señor o amo, que apunta a nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá, lo va a recompensar. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, y esa es la otra contraparte, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, es decir, se comporta no como alguien que ama a su Señor y ama lo que su Señor le mandó a hacer. Versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces debemos perseverar. ¿Esto qué quiere decir? Santificándonos, haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, cada día dando más frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, haciendo cada día más reflejo en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestras esposas, en los casos de los casados, con los esposos, en el caso de las casadas, con los hijos, los papás, con los padres, los hijos, con los compañeros de colegio, de universidad, de trabajo, en el gobierno, en el puesto donde estamos, donde nosotros nos haya puesto el Señor. No estamos vigilantes parando el trabajo, parando de hacer oficio y parando de hacer todo, esperando que Cristo regrese. No, estamos vigilantes haciendo lo que el Señor nos mandó, mostrando cada día más a Cristo en nuestra relación con los demás, primeramente. Y aquí estamos hablando solo de testimonio, aún no de predicación, que es a donde vamos hacia el siguiente punto de este mensaje. Solo vida, solo testimonio en cuanto a la forma de vivir. Pero peor aún si hiciéramos como ese señor, que está en el ejemplo de ese siervo, de ese señor, que dice que, ese se demora, vamos a hacer lo que todo el mundo hace y vamos a acabar con la obra del Señor. Y voy a dejar de santificarme, voy a dejar de vivir como Dios manda porque eso todavía no me voy a morir, por ejemplo. Todavía tengo tiempo para arrepentirme. El ladrón se arrepintió en la cruz. ¿Sí? Confíe en eso. Esa no es la actitud, esa es la actitud de una persona que no conoce a su Señor, ni ama a su Señor, ni ama la obra de su Señor en él y a través de él en los demás. O Cristo no ha venido, eso como que todavía se demora muchas generaciones más en venir. Puede ser, y estoy enseñando hoy que no debemos vivir fijos en esa fecha, por lo que Cristo dice, pero al mismo tiempo puede ser que viniera hoy, o puede ser que parta usted hoy con él, o yo parta con él. No amamos a Cristo si vivimos totalmente contrario a lo que Él quiere que nosotros vivamos. Las persecuciones a cristianos permanecerán hasta el fin, así que recordemos eso cuando seamos perseguidos externamente con dificultades por ser creyentes e internamente con falsos profetas y dificultades entre iglesias. Hay gente que dice, como a los cristianos los persiguen mucho, entonces yo no quiero ser cristiano. O como tienen tantas dificultades o lo menosprecian, o como yo veo tantos malos testimonios en la iglesia, yo ya no camino en eso. Yo ya no camino con el Señor. No. A usted le llama el Señor a ser fiel
y prudente en lo que el Señor le mandó a hacer. Siga caminando con Él y siga dando frutos en su vida. Pero también la predicación del Evangelio dará testimonio hasta el fin, versículo 14, que fue con el que iniciamos. Mateo 24, 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, el entonces que hablamos anteriores era más bien de entonces durante el tiempo, pero aquí el entonces está hablando ya y apuntando más al momento puntual, cuando sea el fin, cuando todo esto que conocemos termine, para dar paso a la venida de Cristo y a una transformación de cielos nuevos y tierra nueva, o a una nueva era que nosotros ni imaginamos de gloriosa que será para los creyentes, ni de tortuosa que será para los que no caminen con Cristo. Una nueva era. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Recordar que la predicación del Evangelio es hasta el fin. Entonces Cristo nos está diciendo: no se dejen engañar, no se dejen paralizar de miedo, no olviden de seguir dando testimonio con paciencia, aun a pesar de las persecuciones y falsos testimonios. Pero ojo, no dejen de predicar el Evangelio hasta el fin. Eso es lo que más me temo, y por eso fue que hice toda esta serie de predicaciones, y voy a dedicar estos minutos que me restan en este tercer punto para enfocarme en ello. Porque decimos el reino de los cielos vino a través de Cristo, pero ahora con este discurso de Mateo 24 y 25 que lo incluyen con las parábolas de allí, como que nos paralizamos en vez de predicar más, predicamos menos y no nos botamos al mundo, pero los cristianos como que no entendemos que hay que predicar hasta el fin. Hasta que Cristo regrese hay que predicar. Por eso es que la iglesia subsiste. Si no, ella se hubiera muerto. Por eso es que esta iglesia, que no es lo que Cristo determinó, por eso es que la iglesia no ha muerto. Al contrario, la iglesia prevalece en contra de las puertas del infierno. Por eso es que, por ejemplo, este local, que es un local, fue sembrado por el misionero que la plantó hace 80 años y todavía hoy hay creyentes. Porque es la obra del Señor a través del que la plantó. Pero desde que Cristo inició la iglesia todavía continúa su obra y continuará hasta que Él regrese, y por eso debemos seguir evangelizando. Por eso estamos yendo a un barrio en la periferia de Bucaramanga, y por eso debemos seguir dando testimonio a nuestros cercanos, porque es hasta el fin. Y no nos vamos a sentar a esperar a que el fin llegue, porque ya yo soy salvo, porque eso no tendría sentido. Para eso el Señor nos lleva. Lo real es que es mejor estar ausente del cuerpo y presente en Cristo. Eso dice el apóstol Pablo. Si estamos aquí es con el propósito de extender su reino. Primeramente con el testimonio, pero luego también con la predicación del Evangelio. Pero hay que recordar que unos, cuando prediquemos el Evangelio, lo recibirán y entrarán al reino de los cielos, arrepintiéndose de sus pecados y confiando en Cristo, y otros lo rechazarán. A estos últimos les será quitado el reino, como pasó con los judíos en el tiempo de Cristo. Cuando piensen que lo tienen, es que yo soy del reino de los cielos, les será quitado. Ellos pensaron que lo tenían por ser judíos. O como los que parezcan ser cristianos, pero que no lo son, que al final, cuando mueran, si Cristo no ha venido, o cuando Él regrese, si ellos están aquí viviendo, se encontrarán con que lo que tienen es juicio, porque eran aparentemente cristianos, pero no. Rápidamente mire el capítulo 21, versículo 31 conmigo. Dijimos que desde el 21 ya Cristo está hablando y la confrontación se agudiza, y Cristo les habla por parábolas, y los fariseos se dan cuenta que está hablando de ellos. Entonces el versículo 31 del capítulo 21 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Hablando Cristo de dos hijos, que uno dijo que iba a hacer lo que el padre le mandó y no lo hizo, y otro dijo que no lo iba a hacer y sí lo hizo. Pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Le dijo a los religiosos de su época, del pueblo judío. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, o mostrando las obras de testimonio de que era salvo, y predicándolo a él, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Eso es 21:32, Mateo 21:31 y 32. Entonces estos creían que ya tenían el reino porque eran judíos, pero le está diciendo: no, ustedes que son judíos y que son religiosos y que son de los más respetados dentro de la religión judía, no van a entrar las prostitutas y los publicanos que se arrepintieron y creyeron. Ustedes no.
¿Se dan cuenta lo que es vivir de apariencias y pensar que uno está ya bien con Dios? Por una religiosidad en esa época establecida sobre la base de sus propias obras, aunque tuvieran como, entre comillas, fundamento del Antiguo Testamento, lo habían distorsionado al punto de creerse a sí mismos salvos sin la gracia del Señor. Versículo 43. Habla otra parábola a Cristo y termina diciendo, por tanto, Mateo 21:43, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Lo confirma. Sigue él con todas estas parábolas. Está en la semana final de su vida y la confrontación se agudiza. Y como cuando uno va donde un médico y es un médico honesto y sabe que uno está teniendo un estilo de vida perjudicial para su salud y que sabe que uno está muy enfermo por ello y le dice claramente, si usted sigue así se va a morir. Y más si el médico está al final de su vida y más teme no hacer lo correcto, aunque tal vez antes de pronto no lo hizo por algún error personal, circunstancial, lo que fuera, ahora quiere hacer las cosas bien. Cristo siempre fue perfecto y más cuando estaba haciendo al final de su vida, haría lo que un médico, siendo sincero, usted se va a morir. Él les dice, ustedes van a ser desplazados. No es de ustedes el reino de los cielos. Se están engañando por su religiosidad y por no recibirlo a Él, que era el Salvador. Capítulo 22, versículo 2 y 3. Desde el versículo 1, dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, Mateo 22, 1, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y toda la parábola se desarrolla en eso, pero es para precisamente apuntar a aquellos religiosos de la época que pensaban que ya tenían el reino de los cielos en sus manos y le dicen, ustedes no quieren venir a mí, no quieren que yo les salve porque no se creen necesitados de salvación. Mire el capítulo 23, el versículo 13, que algunos dicen que sí sería el quinto discurso. La verdad es una confrontación de Cristo contra los fariseos, el capítulo 13, y que el que leemos del capítulo 24 y 25 sería el sexto y no el quinto. Porque es largo el capítulo 23 y en el versículo 13, que es lo que quiero resaltar, nos da una conexión con el tema que estamos viendo hoy en cuanto a que la predicación debe permanecer hasta el fin y que muchos la rechazarán. Mire, los religiosos de la época, a ellos les dijo Cristo, versículo 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, palabra que se repitió durante todo el capítulo, hipócrita. Porque porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Cómo lo cierran? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuando estaba pequeño teníamos una frase entre nosotros, no sé a qué adultos se la escuchamos, porque por lo general es así, que decíamos, el que no si no ayuda no estorbe. ¿O de dónde lo vimos? Si no va a entrar, no se quede en la puerta estorbando, deje que otro entre. Y eso era lo que estaban haciendo los fariseos. Usted puede leer todo el capítulo 23 y se dará cuenta que el resumen lo da Cristo de todos esos ayes que son oráculos o manifestaciones de las consecuencias que iban a venir sobre sus vidas por no caminar con Dios realmente. Se dan porque dice el capítulo 23, versículo 3 al final, dicen y no hacen. No es que enseñen mal, es que viven mal. Y aparte, así hacen, usted puede leer todo el capítulo y se dará cuenta, a uno que buscan hasta el final del mundo para hacerlo miembro de su religiosidad, lo hacen doblemente más hijo del diablo porque lo terminan desviando. Cristo le llamó guías ciegos, que van a hacer que otros ciegos caigan en el hueco. Aquí está diciendo en el versículo 13, ni entran, ni dejan entrar. Usted puede, esa frase, si no estoy mal, del pastor Miguel Núñez es muy diciente, a ver si la recuerdo, como él la dijo, la verdadera evidencia de la obra de Dios en una iglesia son las vidas transformadas. Porque todo lo demás lo podemos hacer sin la gracia del Señor y sin la obra de Dios. Usted puede recoger gente con mucha religiosidad,
con muchos parámetros religiosos, incluso sacados de la Biblia, acomodados de acuerdo a sus propias conveniencias, sometiendo a la gente de una forma rigurosa, obligándola o persuadiéndola con manipulaciones. Puede hacer muchas cosas, desde las manipulaciones místicas, de experiencias espirituales, hasta las manipulaciones económicas, de que si usted viene le va a ir bien, o de bienestar, hasta las amenazas, si no vuelve le va a ir mal, y si no, o sea, usted puede hacer cantidad de cosas, incluyendo textos bíblicos y distorsionándolos, lógicamente, y no orientándolos a través del Evangelio de Jesucristo, como debemos hacerlo. Y llenar un local, y llenar una iglesia. Pero si usted mismo no ha sido transformado por Cristo y por su Evangelio, y lo que está trayendo la gente es otra cosa diferente a Cristo y a su Evangelio, entonces no somos más que ciegos, guías de ciegos. Y lo que estamos haciendo más bien es estorbando a quienes quieren verdaderamente predicar el Evangelio para que otros entiendan cómo es realmente el Evangelio. Entonces Cristo está diciendo aquí, la predicación del Evangelio, lo dijimos en el capítulo 24, va a ir hasta el fin, pero tengan en cuenta que muchos no van a querer entrar, muchos van a pensar que son parte del reino, pero lo que están haciendo es estorbo y no dejan a nadie entrar. Tengamos en cuenta eso, porque eso también sucede al final. Mateo capítulo 25, dijimos que el capítulo 24 y 25 son parte del mismo discurso, y las parábolas que vienen en el 25 son dadas por Cristo para confirmar lo que termina diciendo en el capítulo 24, de ser vigilantes, preparados, fieles y prudentes. Y dice el capítulo 25, versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo, o consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y esto para no entrar en detalles en cuanto al matrimonio de esa época, y en cuanto a por qué aceite y por qué lámparas, y por qué hacían eso en esa época, sencillamente nos está enseñando a lo que nos está a través de esa parábola diciendo, que los cristianos verdaderos son prudentes y están preparados hasta la venida de su Señor. No están viviendo como caiga, ¿cierto? Pero los que no, ya no estamos hablando de los judíos, sino aquí están apuntando a los cristianos hasta que Cristo regrese. Para ellos, de acuerdo a esta palabra, va a venir el lloro y el crujir de dientes al final. De hecho, miren conmigo Mateo capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, otra parábola, llamó a sus siervos y les entregó bienes. Pero veamos la conclusión, versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, le dijo al siervo que no produjo nada con lo que le dejó el amo. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, al que sí produce. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué simboliza la condenación eterna? O sea, personas que dicen que son creyentes hasta el final de los tiempos, pero no producen, primero, en su vida testimonio, y segundo, que es a donde quiero apuntar al final, como el mandato es hacer discípulos, y es lo que estoy queriendo llegar, ni siquiera dan testimonio de Cristo durante toda su vida, verbalmente, a los que están a su alrededor. Por favor, en el capítulo 28, versículo 18 al 20, al final del Evangelio de Mateo, están unas palabras que se parecen mucho a las de Mateo 24:14 y tiene algunos conceptos muy parecidos. Jesús ya resucitado, ya murió, resucitó, gloriosamente resucitado, habla a sus discípulos y les dice, 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, tengan en cuenta que yo me voy para el cielo, pero sigo teniendo poder en la tierra. Por tanto, como tengo poder en la tierra, y no solamente en el cielo, id, versículo 19, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo.
¿Se acuerdan que el tercer punto, el primero fue que las catástrofes todavía no eran el fin? El segundo fue que las persecuciones a cristianos serán hasta el fin, pero debemos permanecer pacientemente dando testimonio. Pero el tercero es que la predicación del evangelio tiene que ser hasta el fin. Pues él dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ellos dijeron hasta el fin de los siglos en el capítulo 24 cuando le preguntaron a Cristo. Y Cristo le dice en el Mateo 24:14, le dice, este evangelio del reino de los cielos, a través de salvación por medio del Rey que es Cristo, arrepintiéndose y creyendo en él, será predicado hasta el fin, porque yo estaré con ustedes hasta el fin. Conectémoslo con el capítulo 28, versículo 20. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Perdón porque voy a hacer una aplicación muy sencilla, pero muy importante para el día de hoy, en cuanto al reino de los cielos en la tierra. Si Cristo está con los suyos hasta el final de todo, hasta el final de este mundo, hasta el final de esta era, o hasta el final de sus vidas, si todavía no ha venido Cristo cuando ellos mueran, esto no se confirma cuando los suyos lo llevamos a Él hasta el final de todo también. Lo llevamos hasta todas las naciones, dice Mateo 28, enseñando todas las cosas. Si Él está con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo, pues entonces nosotros hasta que estemos con Él o hasta que Él regrese, tenemos es que estar llevándole su palabra, su evangelio, a todas las personas que podamos, con todas las cosas que ella implican. Esto habla de discipulado, allí lo dice. Sencillamente habla de hacer discípulos, no solamente de predicarles el evangelio del reino, como dice Mateo 14, aquí lo concreta. Y para resumirlo y no complicarlo, hacer discípulos es ayudar a otro a caminar con Cristo. Primero, lógicamente, predicando el evangelio para que se pueda convertir, pero luego acompañándolo, aconsejándolo, guiándolo, orientándolo, orando por él, corrigiéndolo en el nombre del Señor por la palabra de Dios, asesorándolo, todo lo que pueda hacer para poder encaminar a alguien más en Cristo. Bautizándolo, lógicamente, dentro del contexto de la iglesia, conforme a la palabra de Dios, vinculándolo a la congregación, que dé testimonio público de la iglesia, no quedándome solamente con que esté internamente por allá diciendo que es cristiano, sino dándolo o llevándolo a que dé testimonio público y vinculándolo con la vida eclesiástica, con los demás creyentes, y enseñándole continuamente a que guarde todas las cosas que Cristo mandó. ¿Qué es lo que todo lo que Cristo mandó? En general es toda la Biblia, en particular es el evangelio y las palabras de Cristo, pero realmente para enseñar todo lo que Cristo mandó, tengo que estar buscando vivir todo lo que Cristo también mandó. Y yo no solamente le enseño diciéndole, sino le enseño viviéndolo. La semana pasada hablábamos de las relaciones, y permítame hacer una conexión entre este tema y este, porque lo decíamos. El perdón, dije la semana pasada, es la moneda del reino de los cielos. La transacción bancaria entre los creyentes y de los creyentes hacia el mundo es el perdón, porque así es como Cristo nos trató a nosotros. Dios a través de Cristo nos trató con el perdón, por medio de Él. Entonces yo le enseño a una persona, por ejemplo, una de tantas cosas que el Señor Jesucristo es perdonar. Entonces yo le quiero enseñar a mi discípulo a perdonar. ¿Qué tiene que verme él haciendo cuando alguien me ofende a mí? Para enseñarle a perdonar. Me tiene que ver perdonando. Y si yo ofendo, ya no puedo discipular a alguien porque tuve una ofensa con alguien, que él también me vea pedir perdón, porque él se da cuenta que yo también soy necesitado de perdón. Y si esto lo ve, yo le enseño sobre el perdón, a pedir y a perdonar, porque Cristo nos perdonó, mejoran sus relaciones, pero porque yo lo acompaño caminando junto con él, y no lo envío diciéndole, vaya perdone a todos los que le hagan daño, pero a mí si nadie se mete conmigo. No. ¿Se dan cuenta que es compartir vida hasta que Cristo regrese? Y se dan cuenta especialmente que tenemos que darlo todo por Cristo. Todas las personas, ahí la palabra naciones es todas las etnias, todo tipo de culturas, costumbres. Saludos del pastor Héctor Dávila, el hermano misionero, con su esposa. Ayer tuve el privilegio de hablar con él y él me dijo algo que conversamos muy poquito, pero me dijo ayer algo para recordarme. Me dijo, recuerda que la obra del Señor siempre es extraordinaria, no es ordinaria. Y yo le añado porque es sobrenatural.
pero se hace a través de hombres ordinarios como nosotros, o naturales, encomendados a la gracia del Señor y espiritualmente transformados por Él y santificándonos cada día más en Cristo. Pero me dijo, recuerda eso, porque todo lo extraordinario que el Señor esté haciendo con nosotros allá, también es extraordinario igualmente lo que está haciendo con ustedes allá, me dijo él a mí ayer. Lo que está queriéndome recordar, o que quería recordarme ayer, era que el Señor está con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y porque Él sabe eso, se fue hasta un lugar muy lejano y hasta una tribu muy lejana. Pero porque yo sé eso, yo no tengo que irme, tal vez no estoy llamado a irme a una tribu lejana, o no por ahora. Quisiera que salieran muchos misioneros de nuestra congregación. Pero tal vez yo sí estoy llamado a salir de mi entorno, a moverme, a hablarle a aquel que está a mi lado, y más aún al que está más allá de mi confianza, al que voy a conocer ahora y de verdad me voy a interesar por su vida porque lo veo caminando fuera del Señor y le voy a predicar. Y yo no me voy a salir hasta una tribu indígena como el hermano Héctor a los Motilón Barí, pero voy a salirme de mi círculo de comunidad para hablarle a alguien que tal vez me incomoda hablarle o que no siento que sea capaz de hablarle, porque evangelizar no es un don, evangelizar es un mandato. ¡Id y haced discípulos! Pero Señor, yo no tengo tantas capacidades. Pues bueno, recuerda la parábola de los talentos y lo que se le dijo al que no hizo nada con el talento que se le dio. Haz con tu talento lo que tienes que hacer. Haz con lo que te di, lo que te mando a hacer. Punto. Si otro produce más, tiene más capacidades en ese aspecto o en otro aspecto. Pero yo no te voy a demandar, es lo que nos dice el Señor, aquello que no te he capacitado para hacer. Te voy a demandar simplemente que seas fiel. Primero, dando testimonio con tu vida de que yo soy tu Señor, pero segundo, llevando mi palabra, mi evangelio, a los otros conforme a te he capacitado. Y para eso tienes que moverte un poquito de tu entorno. Sacrificar la comodidad. Yo quisiera que todos estuvieran aquí presentes, pero tenemos que acomodar muchas cosas e incomodarnos a hacer lo que no estábamos acostumbrados para transmitir en línea, porque queremos llegar a más personas. Incluso eso es buscar a los que no estamos cercanos para hablarles. Tenemos que ir a todos los que podamos, enseñándole todas las cosas del Señor Jesucristo, centradas en Él como nuestro Salvador y Rey en el reino de los cielos. Amén. No nos dejemos engañar, ni nos dejemos llevar por el miedo al fin del mundo durante las catástrofes. No dejemos de progresar en nuestro caminar en santidad para reflejar a Cristo diligentemente. Así corramos peligro por ser buenos cristianos. Y no dejemos de predicar el Evangelio a todos con todo lo que predicar a Cristo implica. Así muchos rehúsen creer en el Señor. Cristo es digno de ser predicado. Así muriéramos como Esteban al poco tiempo de estar predicando, o muriéramos de viejos como Juan, con muchos años de predicar, o viniera Cristo antes de que nosotros muriéramos. Cristo es digno de que sea un día o 1000 años nosotros vivamos para Él y para su gloria, para extender su reino. Para el miembro del reino de los cielos, el fin no es el final de todo, sino un nuevo comienzo. Por eso aprovecha como una nueva oportunidad el fin de cada cosa que termina en su vida para comenzar de nuevo una nueva etapa en el Señor, y aprovecha cuando pasan cosas difíciles que parecieran ser el fin del mundo para nuestro entorno, para predicar que Cristo nos salvó y ellos tengan un nuevo comienzo en el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender que el fin no es sin fin o sin propósito. Que el final de cada etapa en nuestras vidas, como lo fue para la nación de Israel, el final de la etapa en que tuvieran templo, como lo fue para los judíos, el final de la etapa en que siguieran teniendo todos estos parámetros dados por el Antiguo Testamento, no era la terminación de las cosas. Ellos se aferraron a sus circunstancias, se aferraron a sus comodidades, se aferraron a lo que habían forjado. Sí, tal vez se habían esforzado mucho por hacerlo, pero no tuvieron en cuenta que tú habías venido para cambiar todas las cosas, que tu Hijo había sido enviado para cambiar todas las cosas. Y por estar tan anquilosados, tan aferrados a su forma de ver las cosas, no vieron al Señor de todas las cosas, al Salvador, al Mesías, que tanto se suponía que esperaban.
y que muchos todavía siguen esperando, lamentablemente, habiendo ya venido. Tú regresarás, tu Hijo regresará, tu gloria manifiesta con una nueva tierra y un nuevo cielo regresará. Y se aumentarán muchas cosas y antes de que Cristo regrese sucederán muchas catástrofes y todo esto. Pero no permita, Señor, que nosotros nos paralicemos con el mundo, nos dejemos engañar como el mundo, o que peor aún, nosotros dejemos no solamente de dar testimonio, sino también de predicar hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestras vidas. Que nuestro corazón genuinamente entienda que lo que el Señor Jesucristo quiso decirle a los discípulos cuando ellos estaban tan inquietos por el final de todo lo que ellos conocían, es que no se enfocaran en el final, se enfocaran en lo que tienen que estar haciendo hasta que llegue el final. Que se enfoquen en Cristo, su gloria, dar testimonio de Él con sus vidas y predicarlo hasta que Él regrese. Eso es todo, Señor. Y eso traerá tanta paz a nuestra alma como sentido y propósito a nuestro corazón. Y nos permitirá mantener unas relaciones estables y ver cómo tu reino crece en esta tierra. Y mientras muchos se paralizan y otros corren asustados frente a pandemias o cualquier otra situación, o se quedan quietos, oh Santo Señor, nosotros los creyentes, así sea por internet o presencialmente cuando se pueda hacer, y especialmente en todas las formas en que tú nos los permitas, en cada área y en cada lugar, nosotros seguiremos dando testimonio de Cristo y extendiendo el reino de los cielos. Seguiremos trabajando, seguiremos teniendo familias, seguiremos viviendo en esta vida, seguiremos siendo buenos ciudadanos, los mejores que puedan existir dentro de lo que tu palabra nos autorice y que no vaya en contra de tus mandamientos. Pero sabemos que nuestra labor acá está más allá de eso. Y si somos buenos ciudadanos, padres, hijos, familiares y todo lo demás, es para mostrar a Cristo en nuestras vidas y para luego, mientras vamos mostrando a Cristo con nuestras vidas, ir también predicando el Evangelio a todos los que podamos, en todas las cosas que Cristo ha mandado, especialmente en la fundamental. Arrepiéntanse y conviértanse a Cristo. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en Cristo para su salvación. No confíen en sí mismos, entreguen su vida completa a Él. Le damos gracias en el mismo nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga abundantemente en este día. Y recuerde, hasta el final, el Evangelio será predicado. Predique hasta el fin, predique hasta el fin.